Muy bien, estamos con Francisco Tudela, ex canciller de la República, para conversar acerca del viaje del presidente Ollanta a Rusia, China y luego el Vaticano. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Jaime, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, es la primera vez que un jefe de Estado peruano viaja a Rusia, ¿no? Un viaje de Estado. Y hay quienes piensan que quizás este no era el mejor momento, considerando el enfrentamiento que hay entre Occidente y Rusia en este momento. Hay un cierto enfrentamiento importante por el hecho de que Rusia está fomentando una cierta apropiación de Ucrania, en fin, ya se apropió de Crimea, hay una situación complicada en Europa y, digamos, ¿era prudente que el Perú viajara, que el presidente peruano viajara a Rusia en este momento? Yo creo que sí. El Perú votó a favor de la resolución presentada a la Asamblea General por Ucrania contra el referéndum en Crimea. Naturalmente, las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, son recomendaciones, no son vinculantes. O sea, el mismo gobierno que vota a favor de una resolución puede no cumplirla, no acatarla. No. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay un elemento legal que pueda interpretarse como impidiendo un viaje de este tipo. En segundo lugar, respecto a la posición de los gobiernos europeos y los Estados Unidos respecto a Rusia, hay distintos grados en la adopción de las sanciones. Las sanciones americanas son más genéricas, más fuertes. Las sanciones europeas son mucho más cautelosas en la medida en que tienen intereses comprometidos con Rusia. Rusia es un socio energético de Europa, es un socio energético de Alemania. El 36% de la energía de Alemania procede de Rusia. Y entonces, claro, ha habido mucha más selectividad en las sanciones. El caso ucraniano es un caso complejo. Dice cierta prensa que Rusia va a invadir Ucrania, pero eso no es viable materialmente. O sea, Ucrania es un país de 40 millones de habitantes. Es difícil pensar que 20.000 soldados rusos van a tomar el control en esta coyuntura de Ucrania. Lo que hay es enclaves rusos en la frontera ruso-ucraniana, uno de los cuales era Crimea, y esos enclaves rusos naturalmente plantean un problema muy serio. Pero Rusia se ha apropiado, buena cuenta, de Crimea, violando los tratados existentes. Polonia ahora resulta que se está armando por temor a Rusia. Polonia se está armando hace años y aceptó colocar misiles norteamericanos hace por lo menos 5 o 6 años, que ha sido objeto de protestas rusas. Ahora han aumentado. Europa decidió subir su gasto militar hasta un 2% del Producto Bruto por el tema ruso. Es decir, hay un cierto escalamiento, digamos. Yo creo que hay que ver esto con mucha calma. Rusia es un actor importante no solo de la política internacional, sino de la economía internacional, como lo es la China, como lo es la India, como lo es el Brasil. Es socio nuestro en el APEC. Nosotros tenemos vinculaciones a través de organismos multilaterales con Rusia. Tenemos una vinculación que empezó en otro contexto político, que era el de la Guerra Fría y la Unión Soviética, y que ha continuado en distintas actividades económicas hasta esta época. Yo no creo que el Perú tenga que escoger entre los Estados Unidos o Rusia, entre Occidente o Rusia, en lo que respecta a sus propios intereses nacionales en el campo comercial y político. No, escoger no, pero digamos, la pregunta es si este era el momento más adecuado para producir la primera visita de un jefe de Estado peruano a Rusia, considerando que hay una especie de situación de conflicto entre Occidente y Rusia en este momento. La situación más aguda fue en marzo. Crimea declaró su independencia unilateral el 11 de marzo, hizo un referéndum el 16 de marzo,
en el cual votaron su adhesión a Rusia y el 17 de marzo se adhirieron a Rusia. Es evidente que ahí hay una relación intensa entre la población de Crimea y el Estado ruso. Sin embargo, cuando se produjo la declaración unilateral de independencia del Kosovo contra la opinión de Yugoslavia, se buscó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual declaró taxativamente que una declaración unilateral de independencia era conforme al derecho internacional. Y entonces lo que ocurre acá es que hay una paradoja. No se puede decir que lo que era bueno para el Kosovo y fue aplaudido por Occidente para el Kosovo sea malo para Crimea, porque no es aplaudido por Occidente para Crimea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la situación de Crimea respecto a las provincias ucranianas era una situación de excepción. Cuando en 1991 se derrumbó la Unión Soviética, Crimea declaró su independencia de Ucrania. Naturalmente no tenía valedor, Moscú estaba en el caos y el gobierno de Kiev inició una negociación, digamos, muy dura con Crimea, la cual llegó a una transacción con Ucrania, y esa transacción era que Crimea constituía una república autónoma, a diferencia de todas las otras provincias ucranianas. Era la única república autónoma. ¿Por qué? Porque Crimea formaba parte de Rusia hasta 1954. Como Khrushchev había sido uno de los encargados de la represión en Ucrania, y era el 300 aniversario de la creación de Ucrania, entonces decidieron regalarle un puerto por decisión del Politburó, y Crimea, que era Rusia y siempre fue Rusia, fue adherida a Ucrania. Naturalmente, en un estado totalitario y policial como era la Unión Soviética de 1954, pues ni los de Crimea, ni los ucranianos, ni los rusos iban a protestar. O sea, la decisión fue aceptada en silencio absoluto. Sin embargo, hubo la declaración de independencia en 1991 de Crimea. Y luego esta declaración unilateral en medio de una crisis constitucional muy grave en Ucrania, en la cual un jefe de Estado, por más corrupto que sea, es un jefe de Estado electo y es derrocado a raíz de unos motines constantes en la calle con el apoyo in situ de embajadores de Occidente, de Victoria Nuland, etcétera, pues naturalmente abre la ventana de oportunidad para Crimea para reeditarlo del 91, y lo hace conforme a la sentencia o a la resolución consultiva de la Corte Internacional de Justicia respecto al Kosovo, que sí fue aplaudida por Occidente. Pero Rusia declara su independencia unilateral. Pero Rusia no ha estado fomentando más o menos lo mismo en otras provincias de Crimea, fomentando una guerra civil, alimentando a los rusos que están ahí, a los prorrusos con armas y todo lo demás. Es decir, ha estado fomentando una situación complicada. Es muy que es lo que ha motivado, digamos, la reacción en Occidente. Sí, hay que ver los dos lados. Ajá. Hay que ver los dos lados. Ningún Estado que tiene nacionales o minorías nacionales del otro lado de la frontera, a unos cuantos metros de donde está, puede abandonarlos sin decir nada, sin pagar gravísimas consecuencias políticas. Ese es un primer elemento de juicio respecto a la posición rusa. Respecto a los supuestos convoyes militares, etcétera, que procederían de Rusia a estas provincias, lo que se sabe a ciencia cierta es que el armamento que utilizan en Donetsk y Lugansk estos milicianos es armamento de origen ruso, que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Ucrania, de cuyos arsenales en esas regiones estos milicianos se han apoderado. Naturalmente hay una operación de información alrededor de este conflicto. No se trata de tomar partido por unos u otros, sino comprender la complejidad del conflicto. ¿No crees que Putin en particular está tratando de recuperar el espacio
postsoviético geopolítico de la madre Rusia, de la gran Rusia, está tratando de reincorporar todo aquello que alguna vez fue? No lo creo. ¿No tiene ese objetivo? No creo, porque no tiene los medios materiales, económicos ni militares para hacerlo. Suponer que Rusia tuviera la capacidad económica, militar o política y el peso internacional para poder ocupar o invadir Ucrania o ocupar los países bálticos, me parece una tesis que no se sustenta en la realidad. Lo que sí creo es que Rusia sí influyó mucho en lo que ha sucedido en Crimea, porque su puerto principal en el Mar Negro, el único puerto que tienen en el Mar Negro, que les abre el camino de los Dardanelos, el paso al Mediterráneo y la entrada a su base naval de Tartus en Siria, es justamente el puerto de Sebastopol en Crimea. La pérdida de Crimea representaba para Rusia una especie de jaque mate estratégico por parte de Occidente. Yo lo que quiero mostrar al explicar estas cosas es que detrás de las grandes declaraciones humanitarias se mueven gigantescos intereses geopolíticos, no solamente del lado ruso, sino también del lado de la OTAN. Hay un artículo publicado hace muy poco en Foreign Affairs sobre el cual que trata sobre el sobreentendido bajo el cual actuó Gorbachev y el liderazgo ruso posterior a la desaparición de la Unión Soviética, de que la OTAN no se extendería dentro del espacio postsoviético, que el espacio postsoviético quedaría como una zona neutralizada. En la práctica la OTAN se ha extendido al interior. Y eso naturalmente... Eso es una provocación para Rusia y para Putin. Bueno, digamos, como dice Tucídides en la guerra del Peloponeso, que es un clásico de política internacional de hace 2300 años, los estados actúan por intereses, miedo y honor. Y los factores juegan en este caso. Intereses, en el caso de la OTAN, de extenderse hacia el este, tal vez interdictar el Mar Negro a Rusia. Por parte de Rusia, intereses de mantener su presencia en el Mar Negro y su salida al Mediterráneo. Miedo de ser acorralada en Europa y no tener acceso al Mar Negro y por lo tanto quedarse con los puertos del Mar del Norte que se congelan, o Vladivostok en el Pacífico y punto final. Y honor, en el sentido que tiene poblaciones que culturalmente, étnicamente y lingüísticamente son rusas, del otro lado de la frontera. Y entonces es una situación muy complicada. Entonces la actitud rusa es comprensible, ese es tu punto de vista. Yo encuentro que la actitud rusa es comprensible y que se atribuye a Rusia una voluntad de conquista que materialmente simplemente no tiene la capacidad de realizar. Pero Putin, también se dice que él es un hombre de la KGB, un hombre en el fondo de un espíritu soviético que lo que quiere es recuperar, pues un espíritu soviético tal vez como el Pedro el Grande o como el de Catalina la Grande, espíritu soviético como el de Nicolás II. Esto del espíritu soviético, porque es de la KGB, es como decir, bueno, el presidente Bush padre fue director de la CIA, entonces sí, pues, tiene un espíritu de conspiración perverso. ¿No crees entonces que Putin sea un peligro? Yo creo que Putin no es un peligro. Yo creo que no es un peligro para la humanidad, geopolítico. No creo que sea un peligro geopolítico. Creo que Rusia reacciona frente al ingreso de la OTAN al espacio postsoviético. Ninguna de las acciones tienen una connotación moral para analizarlas. Son acciones y reacciones. El tema de los misiles norteamericanos en Polonia y la República Checa es un tema muy antiguo. Es muy antiguo, es un tema que empieza en el 2004, que ha merecido diversas protestas de Rusia. A su vez, el tema de la guerra de Georgia, el 2008, fue un tema muy importante porque Georgia devenía un aliado de los Estados Unidos y entonces un problema similar de provincias separatistas rusas terminó en un conflicto entre Rusia y Georgia con un despliegue de la flota americana en el Mar Negro. Digamos que cuando las potencias tienen cierto calibre, no juegan
de acuerdo a las reglas del bádminton, sino que tienen intereses contrarios, buscan de alguna manera limitar el poder del otro, y eso es lo que estamos viendo ahora, que ocurre entre Occidente y Rusia. Ahora, eso se está expresando también en una aflicción económica en Rusia en este momento, ¿no? Claro, porque las sanciones afectan a Rusia con la misma intensidad que afectan a Alemania o afectan a Europa, porque ¿dónde van las exportaciones europeas? Uno de sus principales mercados es Rusia. Rusia está sufriendo en este momento, hay una devaluación del rublo muy grande. Así es. El precio del petróleo, por eso no es culpa del conflicto ¿no? La caída del precio del petróleo. No, tiene un costo, pero hay tiene un costo alto. Entonces esto es como un juego de ajedrez en el cual se hace una maniobra arriesgada, dispuesto el ajedrecista a perder una pieza importante a cambio de lograr su objetivo en el tablero. Es evidente que los rusos han calculado las consecuencias de lo que significaba la adhesión de Crimea. De eso queda claro. O sea, han corrido un riesgo que no es una sorpresa para ellos, como tampoco es una sorpresa para Occidente. De ahí a que ese riesgo sea pandémico y que Rusia tenga la capacidad, tú mismo lo estás diciendo, el golpe económico, la devaluación del rublo, la baja del precio del petróleo, en esas condiciones económicas un Estado no lleva a la conquista militar. Y en segundo lugar, los países bálticos son miembros de la OTAN, como lo es Polonia, tienen las garantías de un sistema de seguridad colectivo poderoso. Una crisis económica fuerte puede llevar a un gobernante a estimular el nacionalismo, no me parece, provocando alguna acción militar. No me parece ser el caso de una potencia que nunca ha tenido el gatillo fácil. Cuando uno ve consistentemente la historia de la Guerra Fría, evidentemente la animadversión de los Estados Unidos y Rusia ha sido muy grande. Algo de eso se mantiene todavía, es obvio por lo que leemos en los periódicos. Pero por el otro lado nunca se le escapó un misil a Rusia, ni a los Estados Unidos. Bueno, pero vinculado a esto, un tema que ha suscitado polémica es el aparente ofrecimiento del gobierno, del propio presidente Putin, al presidente Humala, de apoyar al Perú en energía atómica. Hay una empresa, Rosatom, que está dispuesta a encargarse del proyecto peruano, en fin, de desarrollar la energía nuclear en el Perú. Es correcto. Rosatom está desarrollando un proyecto nuclear en el Brasil en este momento, una planta nuclear. El Perú ha desarrollado en otra época un proyecto que era el de Huarangal. Sí. O sea que el Perú no es ajeno a la intención de utilizar la energía atómica para fines de uso civil, ¿no? Y por lo tanto el ofrecimiento ruso está dentro de las operaciones comerciales de Rusia, porque una de las tecnologías que Rusia exporta a distintos países del mundo son las plantas nucleares, como las hidroeléctricas. Algunas de las peruanas fueron hechas en la época de la dictadura militar por los soviéticos. De tal manera que son estas operaciones no se plantean como misteriosos programas para desarrollar la bomba atómica peruana. No se plantean así. No me parece. Esto no es una violación del Tratado de Tlatelolco. No, Tlatelolco lo que impide es la utilización de armas nucleares, en primer lugar, y el tener armas nucleares. Por eso es que el Brasil y la Argentina desmantelan sus proyectos nucleares. Y en segundo lugar, lo que prohíbe el Tratado de Tlatelolco es tener plataformas, esto es, misiles, bombarderos, diseñados especialmente para disparar o lanzar armas nucleares. Por eso es que la Argentina desmanteló el proyecto Cóndor, porque ese era un misil que era una plataforma con capacidad nuclear. El Tratado de Tlatelolco no prohíbe el tener plantas de energía nuclear. Hay muchos países en el hemisferio que tienen plantas de energía nuclear en las Américas. No vamos a ser
no somos ni el primero ni el último. Pero digamos, tienen un potencial tan grande en hidroenergía, energía hidroeléctrica, energía solar, energía de todo tipo, que para qué meternos con una planta nuclear que además puede pasarnos lo del Japón, porque somos también territorio sísmico. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tener una planta nuclear en un país sísmico es un riesgo, porque tenemos el ejemplo de Fukuyama en el Japón. Claro, eso es muy cierto. Pero por el otro lado, si Francia nos ofreciese una planta nuclear, que también está en el mercado nuclear, o los Estados Unidos nos ofreciesen un programa nuclear, no habría mayor reacción. Digamos que la reacción del programa, del proyecto ruso, del ofrecimiento ruso, que tampoco es una cosa concreta y precisa, naturalmente es en el contexto internacional actual que genera suspicacias, y también genera suspicacias, creo yo, por un incidente anterior a la juramentación del presidente, que es el viaje de su hermano Alexis, sí. Y entonces eso ha despertado en el Perú una suma de suspicacias. Han nombrado como embajador del Perú al funcionario, al embajador que en ese momento recibió a Alexis. Humérez, que recibió a Alexis, sí. Que juntos fueron a hablar, en fin. Entonces, claro, pero eso es política. O sea, yo lo que quiero es ser serio en esto. Yo digo, si mañana los franceses nos ofrecen una planta nuclear, no habría ninguna reacción. Ya, pero, o sea que tú piensas excepto la prudencia elemental. Yo comparto tu punto de vista que en un país de terremotos es un riesgo enorme tener una central nuclear. Pero, digamos, o sea que el hecho de reforzar la relación con Rusia al punto de tener una planta que desarrollar conjuntamente, eventualmente, si es que esto se llegara a ser una planta nuclear y una serie de otros aspectos, firmado una declaración que tiene un montón de puntos también, eléctricas, trabajar en la hidroeléctrica de Machu Picchu, que es un proyecto muy antiguo, dicho sea de paso. El túnel trasandino, están hablando de una serie de cosas. Sí, pero en realidad es un viaje de oportunidad. Lo que ha hecho Humala es ir a la cumbre de APEC en la China, y entonces ha hecho escala en Moscú, y de ahí se va a Pekín. Bueno, también es cierto que se va a reunir con el presidente chino. Con todos los presidentes de APEC, con el presidente de los Estados Unidos, con el Japón, con el presidente chino, volverá a encontrarse con Putin en la China. O sea, el fondo del asunto es que yo creo que hay que comprender que independientemente de quién gobierne el Perú y de quién o qué haya hecho su hermano antes de que ese gobernante haya llegado al poder, el Perú tiene que tener relaciones comerciales y económicas de amplio espectro en el mundo, y es evidente que están surgiendo una serie de países que tienen un enorme potencial económico. Entre ellos está Rusia. Rusia no va a estar sancionada toda la vida. No. Rusia es el primer productor mundial de petróleo, es un país que nos abastece de helicópteros, por ejemplo. La China es un socio comercial de primer orden, tanto en las exportaciones mineras como en las importaciones de productos manufacturados. Sin embargo, la China, que no merece el repudio que sí merece Rusia, es un Estado totalitario de partido único, cosa que Rusia no es, con un politburo y por 6 personas que gobiernan a más de 1.200 millones de personas sin que nadie pueda decir nada, ni puedan votar, ni puedan ir a una urna. Hay que ver lo que está pasando en Hong Kong. Sin embargo, la China no es sancionada. Hay simplemente una condena ritual una vez al año en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra, en la cual los Estados Unidos proponen una condena a la China. La China mueve a sus amigos para que hayan abstenciones o votos a favor, y finalmente se produce la resolución, pero las empresas y todo siguen funcionando, y los bancos occidentales siguen funcionando a toda máquina y felices de la vida en la China, y nadie los sanciona. Son un Estado totalitario gobernado por el Partido Comunista. Lo mismo ocurre con Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un rol privilegiado como aliado, es una monarquía absoluta, que yo sepa
no hay un poder legislativo conocido en Arabia Saudita, país que aplica la pena de muerte por decapitación. Entonces, claro, digamos que hay doble, triple, cuádruple estándar respecto a los juicios mediáticos que se hacen en determinadas coyunturas. Hay una serie de temas acá. El otro es que, digamos, qué prevención deberíamos tener o no tener con la, digamos, creciente invasión, por llamarla así, de las inversiones chinas en el Perú, que ya no solamente se están comprando buena parte de la minería, también de la pesca, etcétera. De repente es bueno, de repente es malo, en fin, pero ya no tenemos tiempo para hablar de eso. Ese es un tema enorme. Todos estos temas son temas importantes, pero el tema central es que el Perú debe preservar su independencia y soberanía y mejor criterio para ver con quién hace negocios y con quién no hace negocios, independientemente de las presiones mediáticas, informativas, una coyuntura dada en un momento preciso de la historia. Digamos que las políticas de largo plazo implican que tenemos que entendernos con estas potencias emergentes, porque Rusia es una potencia emergente, o sea, hasta 1900, hasta el año 2000, Rusia estaba frita, tenía no sé si emergente o decadente, ¿no? Porque bueno, las dos cosas. Es un emergió, país, ha caído, quizás esté emergiendo nuevamente, como es el caso de la India con Modi. Quizás el presidente Humala debió ir a la India. Debería ir a la India. Yo soy partidario de que vaya a la India y que vaya a Singapur y que estas nuevas realidades, que todas son importantes para nosotros. Nosotros no podemos estar dentro del esquema Huntington, porque el esquema Huntington excluye al Perú como miembro de Occidente. En el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, toda América Latina, del Río Grande hasta la Patagonia, no es Occidente. No, es un Occidente menor. No es Occidente. Yo he conversado con Huntington en su oficina en el Rollins Institute. No es Occidente, para él. En su libro no se pronuncia tan claramente. Te cuento una conversación personal. Además llevé su seminario sobre la identidad de los Estados Unidos y por lo tanto conozco su pensamiento. No tenemos más tiempo, pero vamos a seguir conversando en otro momento sobre estos temas que se abren a la discusión nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos con César Azarache, penalista. Vamos a ver con él, entre otras cosas, el pedido de arresto domiciliario que ha formulado Alberto Fujimori.